Tercera exposición de la epístola de Judas, versículos 17 al 25. Última exposición que vamos a estar trayendo a la iglesia y así cerramos la epístola de Judas. Leamos la santa y poderosa palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos, oremos. Querido Dios, estamos delante de tu palabra. Yo te pido que tú hables a tu pueblo y a tu iglesia a través de mi vida. Ten misericordia, Señor Dios, de nosotros, y ministra fielmente tu santa y poderosa palabra a través de este simple y humilde siervo. Dios, que tu voz apenas se oiga en esta mañana, que yo me calle, que tú crezcas, que yo mengue, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Hermanos amados, acá nosotros vemos en el versículo 17, Judas hablando y tratando de hablar con los hermanos, con la iglesia del Señor Jesucristo que permanece fiel. Judas habla con aquellos que él nombra de amados. Y ese término amados que él dirige a la iglesia del Señor está en el versículo 3, cuando dice amados por la gran solicitud. Está también en el versículo 17, cuando él se dirige a la iglesia. Y está en el versículo 20, cuando dice, pero vosotros, amados. Esa es la manera como él se dirige al pueblo de Dios, como él se dirige a la iglesia que se mantiene fiel. Amados. Y yo tengo una costumbre de siempre hablar con los hermanos y nombrarlos de amados. Amado. Esa es la forma como Judas trata a los demás siervos de Dios. Y es una manera que a mí me encanta tratar a los siervos del Señor, llamándolos de amados, nombrándolos amados. Porque es lo que somos. Somos amados unos por los otros y amados también por el Señor de nuestras almas. Así que Judas se dirige a la iglesia, siempre cuando se dirige a la iglesia, los nombra amados. Y Judas acá, en ese versículo 17, dice: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Judas presenta todos los problemas que nosotros ya vimos de la iglesia que está pasando en esa iglesia, cuando él presenta los problemas de los falsos profetas, falsos maestros, cuando él presenta esos problemas y él pone que uno de los problemas es el libertinaje y el otro problema es la rebelión, él empieza a hablar ahora y dirigirse a la iglesia, qué doctrinas que la iglesia debe seguir. Y él empieza presentando y diciendo: recordad, amados, de la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Si usted abre conmigo Hechos 2:42, usted va a darse cuenta que el texto dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué está diciendo Judas acá? Está diciendo, hermanos, ¿sabe cuál es la doctrina? ¿Sabe cuál es la fe que tenemos que defender? ¿Sabe cuál es la doctrina que debemos obedecer y vivirla? Apenas la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios dice que Cristo fundamenta y establece su iglesia en Mateo 16. Y sobre la roca, que mucha gente dice que esa roca es Cristo, y otros dicen que esa roca es Pedro, y otros dicen que esa roca es la declaración de Pedro acerca de Jesús, que es la misma palabra de Dios. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Por esa razón, en el libro de Hechos dice la palabra de Dios que ellos, la iglesia del Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina la iglesia debe cimentarse? No es doctrina de hombres, es la doctrina de los apóstoles. Pastor, pero los apóstoles no eran hombres. Claro que sí, pero eran hombres inspirados y llenos de la revelación divina, elegidos para esta revelación y elegidos para ser autores del santo libro que es la palabra de Dios. Fueron hombres elegidos por el mismo Jesucristo, que pasaba por la calle y miraba, por ejemplo, a Mateo y decía: seguid, venid y seguid. Y dice la palabra que inmediatamente Mateo dejó todo, que estaba cobrando impuestos, y los siguió. Así que estos hombres fueron elegidos de a uno por Jesucristo mismo para llevar el mensaje del evangelio y para exponer las doctrinas bíblicas que antes estaban ocultas en Cristo, hoy están reveladas en su palabra, la Santa Escritura, que es la Biblia, que Dios llama a sus santos apóstoles para explicarnos, exponernos y para revelarnos lo que antes era oculto, como dice el libro de Efesios, a los padres, a los patriarcas y a los profetas del Antiguo Testamento. Así que Judas está recordando a la iglesia en qué doctrina ellos deben estar cimentados. Está recordando a la iglesia cuál es el conjunto doctrinal que debe ser defendido. ¿Se recuerda el versículo 1 que dice, y versículo 3, que dice: hermanos, voy a leer de vuelta. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa fe es ese conjunto de doctrinas entregadas por los apóstoles. Esa fe no está hablando de una fe salvífica, no está hablando de una fe que uno cree para ser sano o para ser liberado. Está hablando de un conjunto. Fe, en ese contexto, significa que ustedes deben defender el conjunto doctrinal que los apóstoles del Señor Jesucristo entregaron a la iglesia por orden del Señor Jesucristo. Eso es defensa de la fe. Defender la fe en ese contexto de Judas no es decir: yo creo, yo tengo fe en Dios. No es esa clase de fe. Yo tengo fe en Dios y la fe salvadora la tengo y listo, defendo porque estoy diciendo, uno dice que yo no creo, yo digo que creo. No es defender que crees o no, es defender en qué crees. Es defender la doctrina. Esa fe acá significa conjunto doctrinal que los apóstoles entregaron a la iglesia a través de la revelación del mismo Señor Jesucristo. Así que Judas recuerda a la iglesia diciendo: recordaos del conjunto doctrinal que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo han entregado a la iglesia. Esa es la fe que ustedes tienen que pelear en contra de las herejías. Esta es la fe que ustedes tienen que contender ardientemente en defensa de ella. La única fe o las únicas doctrinas que deben ser defendidas
Son las doctrinas bíblicas entregadas por los apóstoles. Ningún otro hombre que tenga sueños, como dice el versículo 8, estos hombres son soñadores alucinados que mancillan a la carne. Ningún sueño, ninguna otra revelación, ninguna otra visión, ninguna otra mirada puede estar sobre las doctrinas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué doctrina usted tiene que pelear para defender? ¿Qué doctrina usted tiene que creer? ¿Qué doctrina usted tiene que vivir? La doctrina de los apóstoles. Como la iglesia primitiva estaba en el templo y perseveraba en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Cuando Pablo escribe a Timoteo, Pablo recuerda a Timoteo de las mismas palabras, dice: guarda a ti mismo y la doctrina. Y la doctrina. ¿Qué doctrina se refiere? La doctrina de los apóstoles. Hay apenas una doctrina que nosotros debemos defender y luchar vehementemente en favor de ella. La doctrina de los apóstoles. Si usted abre 2 Timoteo, por favor, abra 4, versículo 2. Vas a encontrar que dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, repreenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué sana doctrina es esa? ¿De qué está hablando acerca de la sana doctrina el apóstol Pablo acá, Timoteo? Pablo está refiriéndose a ese conjunto doctrinal que fue entregado por los apóstoles. Ese mismo conjunto de doctrinas en donde Judas escribe diciendo: ten por memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide de eso. Ten por memoria eso. Entonces Pablo dice a Timoteo lo mismo: cuando algunos hombres no sufrirán más la sana doctrina, la doctrina entregada por los apóstoles, van a inventar doctrinas para ellos mismos. Y sigue el texto diciendo: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Si usted mira conmigo aún 1 Timoteo 6, 3, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¡Qué tremendo! Está diciendo: si alguno se aparta de ese conjunto doctrinal que nos ha entregado los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque los apóstoles fueron los que fueron autorizados por Dios mismo, elegidos por Cristo Jesús para entregarnos la fiel palabra de Dios, el fiel mensaje. Los apóstoles fueron los hombres elegidos para entregar la revelación de la palabra. Ningún otro más. Ningún otro más. Por esa razón, la iglesia en el Nuevo Testamento no puede cimentarse sobre una revelación ajena. Por esa causa hay muchas iglesias, muchos hombres que han inventado iglesias y que han puesto cimientos sobre otros profetas que no son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y algunos dicen haber tenido visiones, que Dios mismo le has dicho, que Dios mismo le has hablado, que ellos tuvieron revelaciones distintas, y sobre estas doctrinas están cimentadas algunas de estas iglesias. Pero vosotros, amados, dice Judas a la iglesia del Señor Jesucristo, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia o esas iglesias del tiempo de Judas sufrían un problema de falsas enseñanzas, porque dejaron de observar
que la doctrina que debe ser seguida son las doctrinas de los apóstoles. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces Judas sigue diciendo: los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán segundo sus malvados deseos. Judas acá advierte a la iglesia de los últimos tiempos, las cosas que pueden pasar y que pasarán en los últimos tiempos. Él toma una cita de Pedro, segunda de Pedro 3:3, que dice así, y repite las mismas palabras que Pedro habló. Dice así la palabra que Pedro escribió: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mira, en los últimos días. Ustedes se identifican con algunas iglesias de hoy en día que ya no están predicando más acerca del advenimiento de Jesús, que ya no predican más que el Señor Jesucristo va a venir, que en la verdad muchos creen que la segunda venida de Cristo es cuando una persona muere, que muchos enseñan cosas terriblemente contrarias a lo que es la doctrina de los apóstoles, que muchos están enseñando la teología de la esperanza, diciendo ellos ser una esperanza aunque no exista, hace con que las personas vivan su presente de mejor manera. Así que usted puede predicar que Cristo va a venir, que va a tener una vida mejor, aunque no sea verdad. Entonces ellos empiezan a enseñar cosas mentirosas para el futuro. Y para ellos, como no creen más que el Señor Jesús va a venir por segunda vez, pero aún enseñar acerca de eso es beneficio para la vida presente. Entonces siguen hablando de cosas futuras, como diciendo: usted va a tener un día mejor, usted un día va a tener tu casa, usted un día va a tener tu auto, Dios te va a bendecir, como proyectando falsas cosas al corazón de las personas, simplemente para trabajar el positivismo psicológico en su corazón para tener una vida mejor en el presente. No están comprometidas esa clase de gente con la verdad del Evangelio. Dice la palabra de Dios que tenemos que decir la verdad en amor, pero el amor jamás puede omitirnos de decir la verdad. Eso es lo que vemos en muchos lugares hoy en día. Personas que están tratando de acomodarse en ese mundo de forma mejor, tener una vida tranquila, tener una vida satisfactoria. Obviamente que no estoy diciendo que el Señor no nos da una vida satisfactoria. Estoy diciendo que eso no es la finalidad del Evangelio, ni la finalidad o el objetivo final del cristiano. El objetivo final del cristiano es tener la vida eterna en Cristo Jesús. Es honrar y glorificar a nuestro Dios, nuestro Salvador. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Es buscar en primer lugar el reino de Dios. Ese es el objetivo. Lo que están haciendo es poniendo los carros adelante de los bueyes. Y están haciéndolo al revés. Están buscando en primer lugar las cosas y que la bendición de Dios viene por añadidura. Y que la vida eterna vendrá por añadidura. Eso es una gran mentira. Jamás vendrá vida eterna por añadidura. Jamás vendrá el reino de Dios por añadidura. Lo que tiene que ser en primero es el reino de Dios. Lo que viene por añadidura es cuando Dios te bendice con un buen hogar, cuando Dios te bendice con un buen autito, cuando Dios te bendice con una familia, cuando Dios te bendice con buen trabajo, con buen sueldo, cuando Dios te bendice con las cosas que usted necesita para tener una vida tranquila acá en esa tierra. Pero eso, todo que viene es añadidura, es bendición, es gracia. No es el objetivo, el foco y el enfoque del cristiano. No debe ser. Pero sabemos que cuando somos fieles a Dios, nunca he visto el justo padecer necesidad, ni su descendencia mendigar el pan. Cuando nosotros somos fieles, Dios no te va a dejar faltar nada. Pero no debemos seguir a Dios porque queremos tener abundancia. No. Las enseñanzas de hoy en día están parecidas con esa de Judas. Están enseñándote a amar al mundo.
Y Juan ya nos advertía diciendo, no ames al mundo. Todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces las enseñanzas están invirtiendo los valores. Parece que es de Dios, parece que es palabra de Dios, parece Dios quiere tu prosperidad, Dios quiere tu bendición. Son esas palabras hermosas, lindas que ven el corazón humano y se chocan con nuestro ego y conforma y conforta nuestro egocentrismo de buscar cosas para uno. Parece que son palabras dulces, pero están trabajando al revés. No es mentira que Dios quiere tu bendición. No es mentira, no es falso que Dios te va a bendecir y quiere bendecirte. No es falso eso. Pero es falso el lugar en donde ponen. Cambia eso de una consecuencia de seguir a Cristo como el objetivo principal de seguir a Cristo. Versículo que sigue. Versículo 20 y 21 nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Acá está. Empieza a decir 4 cosas importantes. Son 4 verbos acá: edificar, orar, conservar y esperar. Ahora, edificar, ¿qué? Edificándonos en la santísima fe. Edificándonos en qué santísima fe. De vuelta, fe acá es el conjunto doctrinal que los apóstoles nos han entregado. Edificándonos en la doctrina de los apóstoles. Edificándonos en la doctrina de los apóstoles. Orando en el Espíritu Santo. Estar siempre en oración. Como el libro de Hechos leímos, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración y en la comunión. Ahí viene y dice, conservando el amor de Dios. Eso es comunión. ¿Conservar qué? No podemos conservarnos a nosotros salvados. Quien nos conserva salvados, y Judas nos va a decir eso en el último versículo, es Jesucristo mismo. Nosotros debemos, como obligación del cristiano que somos, es conservar el amor de Dios, conservarnos en el amor. ¿Usted sigue en el amor de Dios? Eso es lo que está diciendo Judas. Y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperar. ¿En qué misericordia? La misericordia de su segunda venida. La misericordia es para la salvación de la vida eterna. Que fuimos salvados por misericordia. Y él dice, termina diciendo, para vida eterna. Ese es el propósito. Está diciendo, todo lo que esos falsos profetas están enseñando a la iglesia está al revés del propósito final. Lo que ustedes necesitan hacer en la iglesia es edificarse unos a los otros en la fe y la doctrina de los apóstoles. Es orar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar habitando en usted para que usted pueda estar orando en el Espíritu Santo. Es conservar el amor en el amor de Dios. Cada uno de nosotros debemos conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedle. ¿Convencer a quién? ¿Quiénes son esos algunos? Son los que están firmes, pero dudan. Dudan porque sembraron semillas de confusión en su oído, en su mente. Y ellos están confundidos por las palabras agradables de los falsos maestros. Las palabras agradables pero malignas. Por esa razón es necesario recordarnos de la tentación de Jesucristo, que escuchó palabras agradables del diablo, invitándole a obedecerle para dar en cambio gloria, poder. ¿Se recuerdan de la tentación de Jesucristo? El diablo le decía, todo eso te daré. Y usaba la palabra de Dios como muchos hombres usan hoy. Todo eso te daré si prostrado adorarme, porque así está escrito. Mira, cómo son usados los falsos profetas, los falsos maestros, así como el diablo hizo con Cristo en su tentación. Porque está escrito, a tus ángeles dará orden a tu respeto para que no tropieces con tu pie en piedra.
Lánzate de aquí para abajo, que no te va a causar ningún daño. La palabra de Dios no te dice que te va a proteger. Lánzate, si usted te lanza, yo todo eso te daré. Mira la gloria del mundo. Le llevó al pináculo del templo, le llevó al cimo de un monte. El diablo estaba tentando a Cristo. Y usaba la palabra de Dios mismo para confundir a Cristo. Imagínate, iglesia, la mentira personificada estaba intentando engañar a la verdad personificada. La osadía del diablo. Imagínate si el diablo tiene la osadía de intentar engañar a Cristo mismo, que es la verdad en persona. Imagínate si no tiene coraje de intentar engañarte a ti y a mí. Y son lindas las palabras. Y atrás de esas palabras tienen la promesa de la Biblia. Usa del texto bíblico. Por esa razón que en Mateo 7, 15 al 23 Jesús dirá, nunca os conocí. A los que dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas maravillas y milagros, y en tu nombre profetizamos. Si usted no se recuerda, vaya al texto, Mateo 7, 15 al 23, y va a encontrar todo ese texto, todas esas palabras. Jesús le dirá abiertamente, claramente, nunca os conocí. Usted no tiene parte conmigo. A esos que fueron confundidos, dice Judas, convencedlos. ¿Convencedlos con qué? Con la doctrina de la palabra pura de Dios, que es la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, dice, a otros salvadlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué fuego es ese? Fuego de la condenación eterna. Arrebatándolos de la condenación, salvad. ¿Quién son esos que debemos salvar? A los que ya cayeron en las falsas doctrinas. Algunos de los hermanos en la iglesia que estaban ahí, que ya habían caído en las falsas enseñanzas, y ya estaban seducidos por las falsas enseñanzas, y ya creían en las falsas enseñanzas. A estos, dice Judas, salvad. Y por fin dice, a otros, tener misericordia con temor. ¿Quiénes son los que debemos tener misericordia con temor? ¿Por qué con temor? Aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. ¿Por qué con temor? Con el temor del Señor. Mira, ¿de quiénes debemos tener misericordia? De los que enseñan las palabras mentirosas, pero debemos tener misericordia con el temor del Señor, reprochando completamente lo que ellos hacen y enseñan. Como yo decía, el amor no puede impedir que la verdad sea dicha. Usted tiene misericordia de ellos. Por ejemplo, usted ve un falso profeta y parece que están ahí trabajando para Dios. Parece, aparenta, pero no están. Y todo lo que tenemos de estas personas es misericordia, que Dios un día lo venga a alcanzar. Pero misericordia con qué temor? No es con temor, con miedo de ser convencido por ellos. No, no, no. Ese temor que dice Judas se refiere al temor de no ocultar la verdad a esas personas. Porque a veces tenemos misericordia y decimos, no le voy a decir para no enfrentarle, no le voy a decir para no herirle. No tema a ellos, tema a Dios. El tener misericordia con temor, es decir, reprochando, porque él sigue, el contexto dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Esa clase de temor. Aborrecer la ropa contaminada por la carne es reprochar todo lo que viven y lo que enseñan. Es tener misericordia, pero sin aceptar lo que están enseñando. Ese es el temor. Temer a Dios de no aceptar lo que están enseñando. Por temor al Señor, usted debe reprochar aún la ropa que visten. Ese es un mensaje de ropa contaminada por su carne. Es un mensaje, una palabra, una frase figurada. Es decir, reprochen todo lo que están enseñando. No tenga con ellos comunión. Ten misericordia, pero no tenga comunión con ellos. El temor debe ser para con Dios. Dile la verdad, que están mal. Así como Judas está haciendo acá, está recomendando a la iglesia. Ten misericordia, pero dile la verdad.
Dile la palabra, Señor. Versículos siguientes. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios. Mira, primero, él habla, guardarlos sin caída. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Judas termina diciendo eso? Él termina defendiendo la perseverancia de los santos. ¿Se recuerda la doctrina de la perseverancia de los santos? En donde el justo salvado es guardado y preservado por Dios hasta el día final. Como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo diciendo, aquel que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día de Cristo. Acá, ese guardar sin caída no es guardar sin una caída en un pecado, un resbalar. No significa eso, no significa que el creyente fiel no va a caer, no va a pecar, no, porque la parábola del hijo pródigo usted ve que el hijo, siendo hijo, aún ha pecado y ha descarriado de la voluntad y de la presencia del Padre, pero Dios lo trajo de vuelta. No significa eso. Guardarlo sin caída es guardarlo sin vuelta atrás, sin que pierda su salvación. Aunque usted caiga, aunque usted peque, el Espíritu de Dios te va a transformar allá en donde está, en el charco de barro, comiendo las comidas de cerdo, como estaba el hijo pródigo. Y el Espíritu Santo te va a rescatar de ahí, porque tú fuiste cambiado y sos hijo, nunca más tu vida es igual. Por más que usted quiera, a veces Dios permite que nosotros caigamos en algún o otro pecado y nos vayamos algunos tiempos de la presencia de Dios. Gracias a Dios nunca tuve esa experiencia y no quiero tenerla, pero algunos de nosotros tuvimos. Y tener esa experiencia es una corrección de Dios para mostrarte que usted solo o por tu fuerza no puede hacer nada. O quizás Dios quería corregir en ti algún carácter que estaba mal, algún orgullo que estaba demasiado, alguna soberbia que estaba muy elevada. Y Dios te lleva al piso y al charco de barro a comer pelotas con los perros, con los cerdos. Y te dice, este sos vos, yo soy tu Dios. Y va a llegar un momento que va a venir el Espíritu Santo a tu mente, a tu corazón y va a decir, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre los trabajadores comen con abundancia. Estoy acá yo padeciendo necesidad. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo te va a traer. Entonces, ese guardarlos sin caída significa que jamás el justo perderá su salvación. El salvo jamás perderá su salvación. Él es el poderoso para guardarlos sin caída. Usted puede resbalar, pero Dios está contigo y siempre te va a levantar y va a hacer con que usted siga. En otras palabras, Judas está diciendo, no somos nosotros, no son ustedes los que guardan a sí mismos. Él, el Todopoderoso, que es poderoso para guardarlos sin caída, y sigue diciendo, y sin mancha, y presentarlos sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Ahí dice, ¿qué significaría sin mancha? Sin mancha sería cuando Él nos justifica y nos mantiene en santificación. Él los guarda sin caída y sin mancha. Significa que Él es el que preserva en ti la santificación. El deseo de buscar santidad, el deseo de no mezclarse con el mundo, el deseo de no amar al pecado, ese deseo puesto en tu corazón es el que te preserva sin mancha. Para que el creyente verdadero y fiel sea perseverante, el Espíritu de Dios lo estará preservando siempre. Dios nos preserva para que perseveremos. Él nos preserva sin caída y sin mancha. Él quitó nuestra mancha en la justificación y Él nos mantendrá limpios con la santificación. Así Judas
Después de advertir la iglesia totalmente de todos los peligros y decir lo que tiene que hacer la iglesia, al final se rinde a Dios Todopoderoso y dice, porque mira, hermanos, aún algunos que piensan que son muy fuertes, muy poderosos, que son profetas, que son hombres de Dios, que están frente a la iglesia, que están frente al trabajo, aún aquellos que piensan, ojo, porque solamente Dios es que nos guarda sin caída y que nos preserva sin mancha. A la conclusión, Él dice, al único sabio Dios, Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A la conclusión de ese mensaje, terminamos con la parte de Judas. Yo quiero traerte un resumen breve de la enseñanza de la carta de Judas. En primer lugar, 7 puntos. En primer lugar, Judas identifica el problema que la iglesia estaba sufriendo a su tiempo, que es libertinaje y rebelión. En segundo lugar, Judas advierte a la iglesia del gran problema y de la necesidad de defender la fe como un conjunto doctrinales entregado por los apóstoles. Tercer punto, Judas presenta el carácter de los falsos maestros, diciendo que ellos son hombres impíos, aduladores, querellosos, apacentan a sí mismos, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, que andan según su propio deseo, que son sensuales, que causan divisiones, que no tienen al Espíritu, que siguen el camino de Caín, que perecieron en la contradicción de Coré y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Él identifica el carácter de esos hombres, falsos maestros y profetas. Si usted se recuerda, el carácter de Balaán, como uno de los que lleva a la gente a la fornicación, también está presentado en Apocalipsis 2:14, que nosotros ya estudiamos. Cuarto punto, Judas corrige a la iglesia y los recuerda del juicio de Dios en contra de estos errores, mostrando en la Escritura cómo Dios ha tratado cosas semejantes, como los murmuradores del Éxodo, como Dios ha tratado a los ángeles caídos y como Dios ha tratado a Sodoma y Gomorra. Judas presenta eso como argumento bíblico para defender a la iglesia de esos falsos maestros. Quinto punto, Judas enseña a la iglesia cómo debemos vivir, edificándonos en la fe que recién estudiamos, orando en el Espíritu, conservando el amor y conservándonos en el amor de Dios y esperando en la misericordia para la vida eterna. Nos enseña cómo vivir. Sexto punto, Judas dice que es lo que tenemos que hacer frente a dicho problema: convencer a los que dudan, salvar a los que cayeron y tener misericordia de los que enseñan las falsas doctrinas. Séptimo y último punto. Al final, Judas consuela la iglesia de la salvación eterna, mostrando que es Cristo quien de verdad nos mantiene salvados. Eso es lo que tenemos que aprender en la epístola de Judas. Tenemos que aprender a identificar los problemas de falsa enseñanza en la iglesia, o de falsa enseñanza que nos cerca, que nos rodea, que nos acerca. Las falsas enseñanzas que quizás no están en la iglesia, pero está por nuestro trabajo, está por nuestra casa, está por donde pasamos. Tenemos que aprender con Judas a identificar esos problemas. Tenemos que aprender con Judas a no tener miedo de hablar la verdad, de defender la fe, de defender el conjunto doctrinal, de defender la verdad, diciendo, esos hombres son falsos profetas. Hay mucha gente que tiene miedo de identificar falsos profetas. Dicen, ay, pastor, no diga eso, porque quizás este hombre, esta iglesia ahí es pueblo de Dios, es un hombre de Dios y quizás estará pecando en contra de él. La palabra nos enseña que la única doctrina que debemos temer es la doctrina entregada por Cristo Jesús a sus santos apóstoles. El único que tenemos que temer es a Dios mismo, el que puede hacer perecer en el infierno el cuerpo y el alma. Ese es el que tenemos que temer.
Debemos respetar las autoridades impuestas por Dios, pero los que no fueron puestos por Dios, no debemos respeto, debemos siempre señalar los problemas y decir, ojo, cuidado, guarda, por favor, Cristo ha muerto en la cruz para salvar las almas de sus elegidos y de su pueblo. No enseñe malas doctrinas, porque eso tiene un precio y Dios te va a cobrar. No debemos tener miedo de identificar. Yo veo muchos creyentes que dicen, no voy a hablar nada, no voy a pensar nada de ese, porque quizás sea un hombre de Dios. Hermano, no tenga duda de juzgar por la santa palabra de Dios. Según Mateo 7, del 15 al 23, que Jesús nos enseña a discernir un falso profeta de un profeta verdadero. Cuando dice, por los frutos conoceréis los árboles. Entonces, la epístola de Judas nos enseña, por fin, cómo vivir el evangelio dentro de la iglesia y cómo defendernos frente a un problema semejante. Es decir, también nos enseña cómo debemos tratar a los que están con su corazón en duda respecto a la doctrina, con aquellos que ya fueron convencidos por una doctrina equivocada, y con aquellos que están enseñando. La epístola de Judas nos enseña que la preservación viene de Dios mismo, la salvación sin caída viene de Dios mismo, la santificación, la justificación viene de Dios mismo. Y nosotros podemos ver en esas palabras de Judas también, al final, una doxología maravillosa, diciendo que solo el Dios Todopoderoso es dada la majestad, la potencia y la gloria para siempre. Y nosotros debemos también aprender que debemos someternos únicamente a nuestro Salvador y las autoridades que Él ha puesto sobre la iglesia. Que Cristo nos ayude a comprender el mensaje poderoso de la epístola de Judas, para que nuestra vida en Cristo pueda ser cada día más edificada y fortalecida en Él. En nombre de Jesús. Amén. Vamos orar, iglesia.